Hola, soy Lisbeth Guerrero, consultora de SKL International y vamos a hablar de la planeación y evaluación del diálogo ciudadano. Hay algo que no se nos puede quedar por fuera cuando estamos planeando nuestro diálogo ciudadano y es definir las metas. Y hay algo que no podemos dejar de hacer cuando acabamos el diálogo ciudadano y es hacer una evaluación de este. Entonces vamos a ver estos dos aspectos que se conectan, que es establecer las metas y hacer la evaluación. Estos dos aspectos están conectados como si fuera un puente por la sistematización, porque a lo largo de nuestro diálogo ciudadano es necesario que registremos qué pasa. Si no registramos qué pasa, ¿qué vamos a evaluar? Si no tenemos un registro de lo que estamos haciendo en el diálogo ciudadano, va a ser muy difícil que podamos saber cuál fue nuestra aproximación a las metas, si realmente estuvimos cerca de cumplirlas o no. Y en el proceso de evaluación va a ser muy difícil que registremos los aprendizajes y al final eso es lo más importante del proceso de evaluación, que podamos recoger unos aprendizajes y que esos aprendizajes puedan ser incorporados en futuros diálogos ciudadanos. Cuando vamos a establecer las metas, es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando solamente de metas cuantitativas, es decir, nuestra única meta no es cuántos ciudadanos asistieron, sino que tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Como no queremos solamente centrarnos en lo cuantitativo, miremos algunas cosas cualitativas que podemos tener en cuenta para establecer nuestra meta. Por ejemplo, podemos decir el diálogo ciudadano que estamos poniendo en marcha es para obtener la opinión de sectores de la población que no había sido escuchada antes. Entonces acá tenemos un insumo específico que queremos obtener de la ciudadanía, que es esa opinión, y estamos añadiéndole unos actores específicos. Vamos a escuchar unas personas que no habían estado vinculadas antes. O también podemos decir lo que vamos a obtener acá específicamente nuestra meta y a lo que queremos llegar es a saber las preferencias de la ciudadanía sobre un tema determinado en unas opciones que nosotros como municipalidad les estamos entregando. También podemos decir nuestra meta es incluir esto que obtenemos, este insumo que obtenemos en un proceso de implementación de una política en general, o queremos tener este insumo para la evaluación de un programa. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la meta es hacer el propósito de incluir esto que estamos obteniendo de la ciudadanía en un proceso específico de la gestión municipal. Para poder establecer la meta también es importante que sepamos a qué beneficio concreto le estamos apuntando con nuestro diálogo ciudadano. Es decir, no solamente queremos la opinión de la ciudadanía para un proceso de implementación, queremos ver un beneficio concreto. Estamos haciendo este diálogo ciudadano para que las niñas y los niños usen el parque igualitariamente. Estamos haciendo este diálogo ciudadano para que la gente compre más en la plaza de mercado. Estamos haciendo este diálogo ciudadano para que más gente venga al parque, el parque esté ocupado y sea menos inseguro. Podemos tener diferentes beneficios concretos, pero eso es muy importante para establecer la meta de nuestro diálogo. ¿Cuál es el beneficio concreto que queremos ver producto de este ejercicio que estamos haciendo con la ciudadanía? Y eso tiene que ver también con que el diálogo ciudadano no es solo el momento en el que interactúa el gobierno y la ciudadanía, sino también lo que va a pasar después, que eso sea aplicado a una decisión y que realmente nos permita ver luego un resultado concreto de la participación. Y por supuesto, estableciendo la meta, no podemos olvidar qué nos estamos proponiendo en cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno municipal. Es decir, después de este diálogo ciudadano, ¿cómo queremos que la ciudadanía nos perciba? Como un gobierno más confiable, como un gobierno con mayor credibilidad, como un gobierno más transparente. Por supuesto, queremos todas estas que he mencionado, pero es importante que nos enfoquemos en una y que también le comuniquemos a la ciudadanía que estamos haciendo esto por tener un objetivo concreto y que le apuntemos a algo específico en términos de cómo queremos cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno municipal. Entonces, hasta acá hemos visto que, por una parte, para establecer la meta es importante saber qué insumo vamos a obtener de la ciudadanía. Por otra parte, es importante saber en qué proceso de la gestión pública lo vamos a incorporar. Y también tenemos que saber qué beneficio concreto vamos a obtener y cómo queremos cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno municipal. Teniendo en cuenta esos 4 elementos, la idea es que el diálogo ciudadano tenga una meta que puede tener más o menos estas características que vemos en el ejemplo. El diálogo ciudadano es para conocer las preferencias de la ciudadanía, insumo, frente a los lugares de ubicación de canecas de basura en la calle central,
Con esto vamos a elaborar e implementar acciones en el plan de manejo de residuos sólidos. Ahí estamos hablando de un proceso de la gestión pública concreto y queremos obtener una calle central sin basuras y que la ciudadanía nos perciba como un gobierno que escucha y cumple. Ahí, como ven en rojo, están los diferentes elementos de la meta a los que se puede llegar a través de estas preguntas que veníamos haciendo. Establecimos estas metas para al final poder hacer una evaluación. En el ejemplo que estaba dando, entonces podemos evaluar si en realidad conseguimos las preferencias de la ciudadanía, si en realidad logramos incluirlas en ese plan de residuos sólidos que nos estábamos proponiendo, si a través de este diálogo se pudo tener una calle central sin basura, si con esto pudimos hacer que el gobierno se viera más como un gobierno que escucha y cumple lo que habla con la ciudadanía. Entonces, una parte del proceso de evaluación es verificar el cumplimiento de esas metas, pero hay otras cosas que vale la pena incluir en el proceso de evaluación. Por ejemplo, cómo nos fue en la actividad que le propusimos a la ciudadanía para el diálogo ciudadano, qué tanto cumplimos con la ciudadanía, qué tanto se siente la ciudadanía satisfecha con el diálogo ciudadano y qué aprendizajes obtuvimos en el diálogo ciudadano. Entonces, para mirar las metas, pues podemos ver qué beneficio concreto queríamos observar como beneficio concreto la convivencia de dos grupos poblacionales en una zona deportiva y ahí simplemente podemos decir sí o no, si lo logramos o no lo logramos. Obviamente también podemos siempre decir sí, pero nos falta algo, no, pero en realidad no fue porque el diálogo ciudadano no se hiciera bien, sino por otros factores. Esto puede tener matices, pero es algo que podemos evaluar concretamente, si lo obtuvimos o no lo obtuvimos. Para evaluar la actividad es importante que tengamos en cuenta si se vincularon las personas que nosotros queríamos realmente que se vincularan al diálogo. Si era un diálogo ciudadano sobre la plaza de mercado y queríamos involucrar a los campesinos que traen piñas a la plaza de mercado y no logramos que se involucraran, efectivamente no cumplimos uno de los propósitos del diálogo ciudadano. Otro aspecto que nos parece fundamental que debe incluirse es la participación de las mujeres. Logramos que el diálogo ciudadano se vinculara a mujeres y en qué porcentaje. Lo ideal es que del total de los asistentes más del 50% sean mujeres, pero si no lo logramos tenemos que verificar en qué porcentaje se vincularon las mujeres. ¿La actividad fue satisfactoria para la ciudadanía? Puede que sí, que efectivamente haya llegado la gente que queríamos que llegara, puede que las mujeres se hayan vinculado, pero en realidad es importante medir qué tan satisfecha quedó la ciudadanía después de la actividad y si la ciudadanía terminó motivada para otros ejercicios de participación. Es decir, esto se puede evaluar con una encuesta al final, pero también nos podemos preguntar como equipo que está organizando el diálogo ciudadano, en realidad si invitáramos a otro diálogo ciudadano a este grupo de personas, ¿creemos que estas personas asistirían? Finalmente, una pregunta para reflexionar internamente es si le cumplimos o no a la ciudadanía. Si con lo que dijimos en el alcance, por ejemplo, que esto iba a ser un ejercicio de consulta, si la expectativa que generamos en ellos al final resultó cumpliéndose o no, o si creemos que el diálogo ciudadano fue algo que de alguna manera decepcionó a los ciudadanos que asistieron a él. Y la idea al final de la evaluación es recoger todos los aprendizajes que podamos tener, los aprendizajes entre cómo fue nuestra relación interna para la planeación de este diálogo, pero también cómo salió esto de cara a la ciudadanía, qué se dice en el ambiente en el que estamos sobre el diálogo ciudadano. Es probable que nos hayamos dado cuenta que hicimos un diálogo súper exitoso y que la gente se vinculó con este tema mucho más de lo que nosotros creíamos, o que se superaron algunos temores que nosotros teníamos al iniciar, como que no sé, que la ciudadanía no quería hablar con la alcaldía porque tenía una mala imagen de la alcaldía, pero al final nos dimos cuenta que efectivamente sí llegaron y sí querían hablar con la alcaldía. Entonces es importante que registremos la mayor cantidad de los aprendizajes que podamos registrar para que así estos sean incorporados en futuros ejercicios de diálogo. Como decía al inicio, un puente entre la meta y la evaluación es la sistematización, porque para poder evaluar tenemos que tener algún registro de lo que estamos haciendo. Y la sistematización tiene una relación con el alcance. Ya vamos a ver por qué. Cuando hacemos un diálogo ciudadano de consulta, lo que es necesario sistematizar es el número de personas que eligen una opción, porque ya hablamos de que un diálogo de consulta es un diálogo en el que se le presentan a la ciudadanía distintas opciones y tienen que elegir una o un par. Entonces, en ese caso, lo que es importante sistematizar son las respuestas de la ciudadanía, y en una consulta por respuestas de la ciudadanía entendemos qué es la opción que más
se votó en ese ejercicio. Pero si ya pensamos en sistematizar una deliberación, tenemos que sistematizar muchas más cosas. Por ejemplo, qué piensan, cuáles son sus argumentos, si se registró algún cambio de opinión. En un ejercicio de colaboración hay más cosas que sistematizar, a qué se comprometen los ciudadanos, a qué acuerdos de trabajo conjuntos se llegan. Y en un ejercicio de codecisión la respuesta de la ciudadanía es más compleja porque se tienen que registrar los consensos, las soluciones, los acuerdos de implementación y las estrategias de sostenibilidad de las que se haya hablado durante el diálogo. Entonces la sistematización es más compleja en la medida en que se avanza en los escalones de la escalera de participación. También es importante registrar el desarrollo de la actividad. Cuántas personas llegaron, cuánto duró, una descripción de la actividad que se hizo. Ojalá que el número de asistentes, por ejemplo, cuando decimos vinieron 50 personas para poder evaluar después la actividad, es importante decir de esas 50 personas, 30 eran mujeres y 20 eran hombres. Es importante tener esa desagregación de la información. Entonces, ese es como un aspecto muy práctico que se debe registrar de la actividad. Pero hay otros aspectos que también es importante registrar. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las actitudes de la ciudadanía cuando llegaron a la actividad? ¿Realmente estaban dispuestos, estaban motivados con esta actividad? O por ejemplo, empezaron muy motivados, pero a lo largo de la actividad su ánimo decayó, o llegaron un poco apáticos, pero a lo largo de la actividad su ánimo subió. Estas cosas nos pueden ayudar mucho en la evaluación. Y al final también, qué tan satisfechos resultaron de este ejercicio de participación. A veces si hay una persona encargada de la sistematización, puede tal vez registrar algunos comentarios que se hayan hecho sobre el ejercicio participativo y que nos puedan ayudar en la evaluación. Hay distintas formas de hacer este proceso de sistematización dependiendo de lo complejo que sea el ejercicio de diálogo ciudadano. Una puede ser tener personas encargadas de la sistematización que anoten. Otra puede ser tener una persona que observe y luego llene una especie de bitácora con las observaciones que hizo. Otras pueden ser grabar, pero es importante también que cuando se graba, las personas que están siendo grabadas den su consentimiento para ser grabadas. Existen distintas estrategias y pueden ser complejas dependiendo lo que necesitemos registrar de ese diálogo ciudadano y dependiendo de la profundidad y del tipo de debates que se estén haciendo en este diálogo ciudadano. Así vamos a tener el insumo de la sistematización y vamos a poder completar esta imagen que tenemos desde el principio, que es tener unas metas, tener la evaluación y a través de la sistematización poder evaluar el cumplimiento de esas metas.